por si alguno se olvida, el curso este es de la UTN. Bien. Bueno, ¿qué hablamos? Ya nos metimos en el tema interesados. Después, Hola, hola, hola. no, buen Bien, día. buen día. Bienvenido. Bien, ¿qué tiene este tema interesados? ¿Quiénes son los interesados? ¿Leyeron algo de alguno que haya leído algo de esta unidad que quiera comentar? Si se equivoca, vale doble, es al revés acá. Así que bienvenido a comentar. Eh, sí, buen día. Entiendo que los interesados son aquellas personas que tienen justamente algún stakeholder interés en el resultado del proyecto o del servicio. Correcto. Otro sinónimo, sumo a eso, personas que pueden ser impactadas de alguna manera, positiva o negativamente. Puede Entonces, ser, con esa intro, hola, hola, hola. sí, puede ser también un interesado interno, digamos, un área, otro área, o incluso puede ser el usuario final. Sí, correcto. Inclusive puede ser un área que puede ser hasta políticamente impactada, que no va a ser usuario del entregable que se genere, sino es un equipo que es políticamente impactado. Hay algo que afecta en la diaria por la generación de este nuevo producto. Por ejemplo, cuando se extiende una estación de subte, ¿quiénes son los usuarios? Los que toman el subte en la nueva estación. Y también los vecinos, quizás que en algún momento creo que con el subTH había cierto malestar porque iba a cambiar un poco la fisonomía del barrio. Sería otro interesado, sí. Es un interesado. Ahí el vecino es impactado porque vive en ese barrio y le puede impactar, por ejemplo, en su seguridad del barrio, en la comodidad, en el valor de su propiedad, en el ruido. El vecino es un impactado, claramente, y está interesado, sí. ¿Qué otro, qué otro interesado pueden encontrar? También todo lo que son los políticos y la gente capaz del Ministerio de Transporte y demás, que ellos están interesados en concretar la gestión y tenerlo como un objetivo cumplido también para sus planes. Brillante. Este interesado nada tiene que ver con el vecino y nada tiene que ver con el usuario. Es otro interesado que tenemos Sí, que tener en cuenta. sí, otro interesado puede ser otro medio de transporte, por ejemplo, una línea de colectivo que esté circulando por esa calle. Correcto. Este es, por ejemplo, en los años 60, donde aparecieron los proyectos de los subtes. Originalmente los subtes llegaban hasta la General Paz. Conectaban el centro, conectaban el tren y después iban todos hasta terminar en la General Paz. Eh, dicen que por presiones, no tengo datos históricos, pero dicen que por presiones de los, los sindicatos de colectivos no extendieron los subtes y se cortaron las obras. Es una de las versiones, pero ¿qué les quiero decir? Un interesado puede hacer que fracase un proyecto. Claro. Claro, políticamente, ahí digamos. Ujú. En este caso sería algo económico, un factor económico, claramente. Claro, sí, sí, sí. Así que por eso bien, el usuario es un interesado clave, pero no es el único. Bien, y acá vamos a ver en este gráfico distintos interesados, como verán, dentro del equipo del proyecto, esos de los más internos, la dirección, el gerente, el PM, el patrocinador, pero en la línea que está, a ver, voy a poner un poco de flecha, acá está.
pero estos que están por acá, los interesados en el proyecto, hay un montonazo de categorías. Ahí hay que tenerlo bien presente porque de acuerdo al proyecto, qué tipo de proyecto sea, puede ser un éxito o el fracaso. Justo a 1,5 cuadras de mi casa tengo un edificio que es un mega edificio. Digo mega edificio porque tenía 12 pisos y tenía 10 departamentos por cada piso. Y eran departamentos de hasta 4 ambientes. Y hace 2 años que está parada la construcción por un tema de autorizaciones, etcétera. Y bueno, ahí había un interesado que no, digamos, había una aprobación con un tema, pero hubo algo que no se tuvo en cuenta. Entonces, los interesados, obviamente, yo vivo en un barrio que es Villa Urquiza, no sé si lo conocen, pero es un barrio donde hace unos 10, 15 años hubo una construcción de un edificio que tiró a 2 edificios que estaban al lado, y uno era un gimnasio y hubo una muerte de 2 personas. Y esto cambió la legislación y los controles, y justamente en este barrio, hasta pues te diría, imagino que son más estrictos. Así que bueno, el tema de tener en cuenta quiénes son los interesados y cuándo nos pueden impactar es clave para que el proyecto sea exitoso. ¿Algo que quieran agregar ustedes de su experiencia o conocimiento del tema? Claro, acá en este proyecto, por ejemplo, lo que no se tuvo en cuenta entonces serían las muertes de las personas. En el que te comenté, claro, en ese proyecto, la verdad tuvieron un fallo grave de poner más los soportes del edificio de los edificios que estaban al costado, digamos. Está en juicio, creo que todavía sigue en juicio la situación, eh, pero en teoría parece que hubo una falla en cómo estaban haciendo las cosas, y también una falla en la aprobación de la obra. Eso tuvo un impacto, hubo impacto para un montón de lados. Bien. Bueno, ¿algún comentario más? Sí. Bien, análisis de los interesados. Este es una herramienta que nos ayuda a pensar cómo analizar los interesados. ¿Cuándo la uso? Bueno, cuando considero que tengo interesados que son claves en el éxito del proyecto. Lo más común es usarla con distintos tipos de usuarios. A los usuarios es clave y es muy profundo cómo se usa esto. Ahora, con otros interesados empieza a dar resultados distintos. Por ejemplo, ¿alguno se anima a usar la herramienta por ejemplo, con el usuario del subte? Hacer un breve recorrido, es decir, algo en cada uno de los cuadrantes. Bueno, agarro primería el micrófono. El usuario que ve, por ejemplo, la oferta del mercado, ve que para ir a un lugar X de capital tiene colectivos, con sus pros y sus contras. El colectivo capaz demora más, ahora con el Metrobús puede demorar menos, que puede haber congestión en el tránsito, que tal vez tiene algún conocido que viaja en subte, entonces prefiere terminar viajando en subte. Las principales preocupaciones puede ser que en el momento que tiene que ir a usar el servicio, capaz está con el tiempo justo, hay una interrupción o el servicio está demorado,
aspira a que todo funcione bien y en horario que es una utopía casi en el subte de Buenos Aires. Escucha también lo que hoy, por ejemplo, sería Twitter. Vos te enterás por Twitter cuando está funcionando mal el subte antes que por las fuentes oficiales o eh, algún par o algún amigo da aviso de que algo está funcionando bien o mal, o estas novedades de las nuevas estaciones que sumaron en la línea E se entera también por su entorno. La actitud en público respecto al subte creo que se ve potenciada según la situación en la que esté. Si está interrumpida la línea C, por ejemplo, todos empiezan a gritar y se comporta de una forma que no lo haría solo. Y hacia los demás también uno creo que se irrita cuando no funciona el subte, o capaz me pasa a mí nada más. En cuanto a sus esfuerzos, el obstáculo principal sería no poder hacer uso del servicio por el que está pagando. Y en cuanto a los resultados que quiere obtener, la medida del éxito es cuán bien pudo cumplir el viaje que tenía planeado y programado, si lo hizo en el tiempo previsto y sin mayores complicaciones. Claro, el tiempo y por ahí puede ser la comodidad del servicio. Bueno, habría que pensar. El de resultados es uno donde hay que hacer por ahí, hacerlo un poquito más específico. Eh, Perfecto, muchas gracias, Silvina. Fue Silvina, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, este es el análisis que hay que hacer con una persona. Esto, después de hacer este análisis, lo hicimos con un usuario. Se puede hacer, podría hacer si dijeron el político, el vecino, el que dijo el siguiente, bueno, analizar el vecino. ¿Esto qué nos sirve? ¿Para qué creen que sirve hacer este análisis? Y puede ser por un tema de riesgos, quizá. Sí, puede ser por un tema de riesgo. ¿Qué más? Sí, ver si lo impacta positivo o negativamente el proyecto. Exacto. ¿Qué más? ¿Para qué lado nos enfocamos? Claro. Claro, a ver en cuanto a esos impactos o esos riesgos, ¿qué cosas tenemos que hacer? Bien, Para determinar el alcance, ¿no?, del proyecto, en función de lo que quieren, qué hacer y qué no. exacto. Imagínense que por ahí un proyecto puede ser poner eh, un cartel eh, de 20 por 20, 20 centímetros por 20 centímetros en la puerta de un local. Y dice, bueno, es rápido, agarro el cartel, lo pego y listo. Parece como un proyecto de esfuerzo cero. Bueno, pero hay un tema normativo que no puedo fijar un cartel en la puerta de un negocio porque hay temas regulatorios. Si no tengo presente que esto, puedo tener una multa solo por un cartel de 20 centímetros, una multa que vale mucho más que el cartel. Perdón, sumo un comentario. Pasa, por ejemplo, mucho en los locales que tienen ofertas y publican el precio, que tiene que estar exhibido el precio contado, el precio en cuotas, con el CFT, la TNA, la TEA, todos esos valores tienen que estar bien. Y, por ejemplo, el CFT tiene que estar en una tipografía 5 veces más grande que el resto de los locales para que se visualice, y si se manda una comunicación o se pone un cartel en un comercio, te pueden multar. Claro. Bueno, hay gente que no tiene en cuenta esto y hace que el proyecto fracase o estima ciertos costos que, que son muy inferiores cuando empieza a aparecer estos factores, cuando los sorprenden. Estos los que nos ayudan es a pensar el proyecto, a ponerlo otra mirada al proyecto y encontrar otra visión, la visión, ponernos en los zapatos del usuario y de cada uno de los interesados. Bien, vamos a ver. Siguiente. Matriz de comunicación. Bueno, esto es un clásico.
Eh, la comunicación es como el tema siempre número uno de fallo de las cosas. En general, si hay que decir, si me dicen, te doy 10 proyectos que fallaron y 9 fallaron por comunicación. Es como una respuesta fácil. Ahora, después, ¿por qué de la comunicación? Bueno, la comunicación es un paraguas muy grande. Hay varias cosas. Esto, bueno, nos ayuda a empezar a desarmar la comunicación en temas más puntuales. Esta matriz nos ayuda a ver a qué cosas tenemos que comunicar, cuándo, a quién y en qué formato. Y también, bueno, la frecuencia, el canal, eso se puede ver más técnicamente con esos términos. También hay algo que no está acá, pero es para mí para agregarlo, es entender cuánto están consumiendo esa información que envío. Eso es lo que no tiene esta matriz, que es como el plus para agregarla. Esta es una matriz estándar del PMI, pero en mi experiencia no está el feedback o ver qué están opinando los consumidores de lo que estoy comunicando. Imagínense, en el caso si se comunica con un diario. Hoy en día, si quiero comunicar las noticias, muchas veces hay diarios. Antes, ¿cómo se hacía? Cuando el diario es en papel, se sabe si la gente le interesa o no por la gente que lo compra. Dice, bueno, si lo compraste, te interesó. Ahora, en el diario digital pueden saber más cosas. Pueden saber, compraste la suscripción, te interesa leer el diario, y pueden saber qué noticias te interesa leer. Y pueden saber si la noticia te parece interesante o no, porque pueden calcular si vos la ves la noticia completa, si te desplazaste, si viste toda la página entera, o si cuánto tiempo tardaste en la noticia, o cuánto tiempo estuviste activo mirando la noticia, cuántas noticias ves, cuáles son. Entonces, son sistemas que pueden obtener feedback mucho más detallado de la comunicación que estoy enviando. Bueno, eso mismo tendremos que, no eso mismo, de alguna forma, tendremos que obtener el feedback de las comunicaciones que hay en nuestro proyecto. Porque si no, podemos armar muchísimas comunicaciones y por ahí no las leen o las miran y dicen, la verdad que no me sirve, por eso la dejo de leer. La vi una vez, no me sirve para nada, no es lo que quiero. Y entonces empiezo a enviar comunicaciones que empiezan a ser básicamente cosas que no aportan valor. Eso es algo fundamental a tener en cuenta. Cada documento, práctica o lo que sea que haga, entender qué valor aporta por los consumidores que tienen. Si no estoy haciendo eso, puede ser que genere algo que no da valor. Si genero varias cosas que no dan valor, bueno, estoy incurriendo en costos y podría usar el tiempo en otra cosa. Alguien que se anime acá, también lo mismo, el error paga, en este caso aumentamos la apuesta, pagamos triple si se equivocan. Alguien que se anime a dar un ejemplo de una comunicación, que use la tablita y complete un ejemplo de algún tipo de tema a comunicar. Si tienen algún ejemplo de su trabajo o lo pueden inventar. A mí particularmente me pasa mucho con el tema de la comunicación en la divulgación de procedimientos, eh, no solamente en el inicio de un nuevo proyecto, que primero lo que hacemos es procedimentar una actividad, luego se capacita, se divulga y después ver
el tema de cómo avanza esa implementación del procedimiento. Y una de las cosas muy difíciles es generar la revisión para efectuar el cambio si lo amerita, ¿no? Bien. ¿Y has tenido qué feedback? ¿Pudiste obtener feedback de esto que... Sí, por lo general el feedback viene de las áreas directamente que aplican los procedimientos. Depende de la cultura de la organización. He tenido en un trabajo o en otros distintos feedback, pero cuando tenemos una buena cultura de organización, el feedback es de inmediato cuando haces la primer divulgación. Pero en otras hemos tenido la complicación de que si vos no pones una fecha de revisión y los invitás, no tenés feedback. Bien. ¿Quién más quiere comentar algo sobre esto? A mí me pasa, a mí en cuanto a los cambios, me pasa muy seguido de que no suelen documentarse. Se hacen o se piden cambios en el medio del proyecto, en el medio de las puestas en marcha de los proyectos, y suelen no ponerse en ningún lado, son siempre de palabra, entre algunos de los interesados y nosotros, los que hacemos el proyecto, los que estamos ahí implementando, y luego a veces trae problemas eso, porque después aparece algún otro interesado que ese cambio lo complica por otro lado, y tenemos que volver a cambiar, y a veces se hace, digamos, un círculo vicioso de que cambiamos una cosa, alguien no la quiere, la cambiamos de vuelta, el otro no la quiere, y no nos podemos poner de acuerdo. Producto del error, veo, de no documentar y llevarlo a todos los interesados para obtener después un feedback si todos estamos de acuerdo en eso. Bien. ¿Y cómo tuviste experiencias donde usaste esto y otras donde no lo hayan usado? Sí, sí, hemos usado, cuando lo usamos es más lento, es más burocrático, pero después no hay discusión de lo que se hace. Y cuando no lo usamos, obviamente es más rápido todo, pero tenés un riesgo a tener que cambiar varias veces las cosas, y también nos ha pasado. Muchas veces nos pasó que después de cambiar un par de veces las cosas, nosotros frenamos y decimos, bueno, hasta que no lo pongan por escrito y todos lo acepten, no cambiamos más nada. Pero siempre es una tensión que hay con el cliente después. Claro, está bueno eso que decís, este comentario, porque es más rápido cuando no lo hacemos, pero depende. Hay veces es terriblemente más lento, porque al no hacer el feedback se vuelve para atrás lo que se hizo, se, se genera algo que no da valor. Por eso hay veces no hacer ese feedback da una sensación de velocidad que muchas veces trae más problemas que velocidad. Bien, Consulta. sí. Con respecto a lo que decía el compañero de documentar, se tendría que realizar otra acta de constitución ahí, ¿no? Bien, acá, bueno, hay que ver cuál es la... Vamos a hacer un poco de una frase del PMI que es muy buena, es muy chiquita para mi gusto, pero está en el PMBOK. Dice que las prácticas que da el PMBOK, y esto aplica para mí, para cualquier cosa, que es una recomendación como prácticas generales, pero debe analizar el PM en cada proyecto qué prácticas son convenientes en qué momento. ¿Qué quiere decir? Si bien en el acta de constitución del proyecto puede estar, o en el plan de comunicación también puede determinarse,
Hay que ver qué mecanismos ustedes justamente están usando, porque si no usan acta de constitución, en algunos casos pasa. Bueno, fíjense qué están usando, pero lo que tiene que haber un consenso, una validación de lo que estamos usando. Los medios de ponerlo en medio escrito, hay lugares donde funciona, pero hay culturas donde no sirve ponerlo escrito. Si no lo comunican cara a cara, no, el escrito no sirve en algunas culturas, y hay otras que sirven las dos cosas, que tenés que comunicarlo cara a cara y después escrito. Bueno, hay que ver la cultura puntual, qué procesos tiene y cuáles son las pautas culturales para trabajar ahí. Esa sería mi respuesta. Y estas prácticas siempre tienen que ir de acuerdo a los procesos que hay y a la cultura, que es lo que yo puedo agregar o cambiar. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa que trabaja en Alemania que una en Argentina, son distintas culturas, y no es lo mismo una empresa que es internacional tampoco, y que tiene mucha distribución del personal. Por ahí son 1000 personas, pero en 100 países. Bueno, esa empresa tendrá unas pautas de comunicación, y ese proyecto también. Ese proyecto, si es un proyecto muy distribuido, bueno, hay que ver cómo están manejando el tema de los registros, si en forma centralizada, descentralizada, centralizada en varios puntos. No sé si, seguro que compliqué la respuesta, no sé si te la respondí. Un poquito. Te la resumo un poco. Sí, si vos tenés un acta de constitución o tenés un plan de comunicación, sí tendrías que modificarlo y comunicar a todos los impactados. Ok, pero en el medio podría meter otra acta, digamos, en el medio, o eso sería parte ya del inicio del proyecto nuevamente. No, vos podrías meter en cualquier momento un cambio, siempre y cuando sigas el procedimiento de cambios. Ok, excelente. Bueno, lo que tenés que ver es, como con todo cambio, es si a mitad, si estás construyendo un edificio, podrías meter un cambio de que querés hacer otro, pero si estás a la mitad de la construcción y lo tenés que tirar abajo, por ahí ese cambio no te convenga. Claro, pero ahí, no sé, se me ocurre a mí, en el acta de constitución poner tales cambios no se admiten, algo así, podría ser. Eh, Hay, la verdad, muchas cosas no se pueden prever, las vas viendo a futuro. Eh, entonces, yo diría, tales cambios no se admiten, creo que hay que analizarlo. Lo que se hace en el comité de cambio se analiza el costo-beneficio del cambio, eso me parece la opción más sana. Porque si no se hace un inicio de proyecto demasiado cargado, queriendo prever muchas cosas. Si son 5 o 6 pautas, está todo bien. Ahora el tema cuando ponen decenas de hojas que nadie las puede leer, ahí se complica. Ok, ok. O la póliza de seguro, más o menos. Correcto. Son todos estos documentos que, como usuario, cada vez que tenemos que firmar algo donde tiene 50 páginas para leer con letra chica, la verdad que no es una buena experiencia. Entiendo las necesidades legales, pero bueno, no siempre la seguridad y la experiencia de usuario muchas veces no van de la mano, sino están en esquinas distintas. Nosotros en la obra de construcción, por lo general aparecen muchas adendas, por Correcto. cambio de ingeniería o por, no sé, un cambio en el alcance. Como vos bien decís, dependiendo de la organización, algunas la comunican muy bien, y hay otras que quedan en esa reunión, quedaron contentos 2 o 3 personas por la adenda, pero al no comunicarlo para abajo vienen los problemas en la planificación de la implementación de esa nueva adenda, ¿no? Incluso muchos se han encontrado con que el proyecto seguía en la misma dirección que antes, sin contemplar la adenda, pero
era porque no se llegaba con la divulgación a los sectores interesados, digamos. Correcto, sí, sí. Excelente ejemplo. Estoy estudiando, Lu. Bien. Bueno, ¿qué comunicar? Es una pregunta que es el caso que uno dice, bueno, ¿qué comunicar? Y salen enseguida una respuesta rápida. Pero muchas veces la respuesta tiene que ver con algo anterior, que es ¿para qué comunicar? ¿Cuál es el propósito que estamos teniendo detrás de esta comunicación? Generalmente lo más fácil es, bueno, tengo que mandar un mail, tengo que hacer esto, pero ¿para qué valor voy a agrandar? ¿En qué voy a enriquecer este proyecto? ¿En qué voy a enriquecer el entregable que estamos generando con estas comunicaciones? Entiendan que mucho de lo que hablamos acá son comunicaciones que son repetitivas. Si estamos haciendo algo que es repetitivo y la verdad no entendemos claro el propósito, o tampoco revisamos si está cumpliendo el propósito o no, bueno, cuidado porque puede ser algo que está gastando costos sin un buen sentido, ya que toda comunicación que hacemos no solo tiene el costo de la generación, sino tiene el costo de hacer a muchas personas que tomen tiempo para leerlo y dejar de hacer otra cosa, dejar de hacer foco en otra cosa. Así que bueno, por eso es tener bien claro antes de hacer una comunicación cuál es el propósito y qué resultado está dando. Bien. Bueno, acá hay una categorización de los interesados. Lo estamos categorizando de acuerdo a distintos criterios, de acuerdo a cómo nos va a impactar al proyecto, digamos. Si es una persona que por ahí está ajena, no le interesa mucho, ese puede ser su estado inicial. Pero, estoy viendo el stakeholder 1, pues nosotros necesitamos que esta persona nos dé un respaldo al proyecto, que tome otro rol distinto. Entonces acá lo que nos está marcando es una diferencia que hay y acá nos implica tener que hacer un trabajo para que esta persona que es clave pase de ajeno a dar respaldo. Probablemente esto implica hablar con el stakeholder, lograr pedirle un tiempo que conozca el proyecto, que nos dé su opinión, por ahí darle lugar a que modifique ciertas cosas para lograr su respaldo, entender, hacer el análisis si es alguien que necesitamos su respaldo, seguramente recomiendo acá usar lo que vimos al principio, entender qué piensa, qué siente, conocerlo más, ponernos en sus zapatos. Si no lo conocemos, hay veces si es una persona puntual, por ahí se puede imaginar un poco, pero también se puede preguntar. Mucho mejor si se puede preguntar y realmente entendemos cuáles son las necesidades de esta persona para luego lograr el respaldo. Bien, bueno, y acá un ejemplo, hay más ejemplos de, bueno, cuál es el estado actual y cuál es el deseado. Hay veces, si el estado actual y el deseado es el mismo, está todo bien. Ahora el problema es cuando hay alguna diferencia. ¿Quién me da algún ejemplo de esto? ¿Algún ejemplo, alguna situación que hayan? Sí, mira, a mí, bueno, en las obras de construcción llevo varios años y la verdad que hay varios, porque
por lo general los clientes tienen el área de construcción y el área de operaciones. Y si nosotros tenemos el área de construcción, obviamente lleva la gestión del proyecto, y es donde contrata una contratista principal para ejecutar el proyecto, pero hay clientes que tienen, por ejemplo, la parte legal o de control de documentos, lo comparte con los de operaciones. Entonces llegás vos con todos tus documentos y problemas diarios, con un montón de subcontratos y demás, y lo sacás de la zona de confort de ellos, de una operación que siempre es rutinaria y sin demasiado estrés, y son personas que no comparten el proyecto, no entienden porque obviamente les llega más laburo, más trabajo. Entonces hay que entrar con ellos, si bien es ajeno al proyecto, pero necesitas el respaldo para que actúen rápidamente con la aprobación de documentos, por ejemplo. Clarísimo. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar otro caso? Y a mí me sucede a veces que en algunas obras necesitamos que alguna de las personas actúe como líder para tomar decisiones y no lo hace, ¿no? Entonces está más neutral, hace su trabajo diario, rutinario, pero necesitamos que se haga, que se adueñe de la obra y trate de hacerla avanzar en los problemas que van surgiendo en diferentes partes de la obra. Y, o sea, necesitamos que sea el líder de la obra y no lo es, no suele pasar varias veces, tal vez por la personalidad de esa persona, ¿no? Vale la redundancia. Bien. Bueno, y estos son desafíos claves para trabajar en el proyecto porque también a veces la falta de un líder puede hacer que el proyecto fracase. Bien, bueno, esto es una matriz donde categorizamos a los interesados de acuerdo a otros criterios. Estos, como verán, son varios criterios. Estamos viendo varias herramientas y hay que ver cuáles les son útiles a ustedes. Es como una elección acá. Bien, leo por qué. Porque usar todo en todos los casos es a veces, bueno, no da valor. Vamos a ir al punto que estamos viendo con una categoría. ¿Cuánto poder o interés? Si estamos con una persona que tiene mucho interés y mucho poder, ojo, hasta las comunicaciones que tenemos que hacer con estas personas. Porque pueden que nos impacten en el proyecto. Imagínense que hay algo que no le gusta y tienen el poder para cambiarlo. Distinto son la gente que tiene bajo interés y bajo poder. No le va a interesar mucho lo que sucede y si hay algo que le interesa de vez en cuando, tampoco va a tener mucho impacto. Así que no afecta mucho. Vamos a dar un ejemplo con los ejemplos del subte que dimos, para no cambiar de ejemplo. ¿Cuál sería un grupo de personas que tiene alto interés y alto poder? Los políticos, Correcto, Los correcto. sindicatos. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver otro que tenga alto interés y bajo poder. los El vecinos, usuario. El usuario. Los usuarios. El usuario. El usuario. usuarios. Claro. Y hay uno que varios usuarios agrupados pueden aparecer arriba. Ah, Bien. Otro que tenga alto poder, pero bajo interés.
Algún político de la contra. Claro, bueno, se nos aparece escenarios por ahí, alguien que no esté tan interesado, pero bueno. Ahí podría Bien, ser el sindicato del subte. y el sindicato de subte por ahí está, me parece que está por acá, por ahí está muy interesado. Pero bueno, hay que ver en cada uno, ver en qué categorías tenemos, pero ya vemos, de acuerdo a esto, es el trato, el tipo de comunicación que vamos a tener. Varía la frecuencia, varía el canal, así que esto, digamos, es algo que nos sirve en realidad previo a generar la matriz. Este análisis es previo a generar la matriz de comunicación. ¿Alguna vez tiene algún ejemplo de que alguien no que hicieron la matriz, sino que la forma que se comunicaban la tuvieron que cambiar? El canal, la frecuencia. ¿Tiene algún ejemplo? Y por ahí en algunos proyectos, un poco lo que decían antes otros de los compañeros, el hecho de la, digamos, no sé si sería la palabra correcta, la informalidad de comunicar un cambio, y de repente te encontrás con que eso te generó un grave problema porque no validaste otros interesados y porque no hay un documento que... Ups. Sin querer creo que hice un clic y corté la comunicación. A ver. ¿Hola? Hola, hola, sí. Ah, sí. Sí, continúa, por favor. No sé dónde quedé, bueno, empiezo de vuelta, ¿no? El cambio de la comunicación, como por ahí un compañero mencionó antes, digamos, no sé si sería algo informal, pero una comunicación que queda entre pocos, que no está escrita en ningún lado, que 2 o 3 personas están conformes con eso porque ven su parte de un proyecto, y por ahí no se tuvo en cuenta otra situación y resulta que eso salta a futuro y te hace volver hacia atrás, y bueno, entonces ahí es como que tenés que replantearte la forma en la cual, obviamente hay que gestionar el cambio, escuchar, pero comunicar distinto y validar previamente. Bien, bien, bien. ¿Y tuvo que ver eso por ahí que estabas viendo en una categoría distinta a esta persona o sector? Y era una persona que tenía, digamos, que era del grupo de, digamos, de poder y, digamos, y un interés particular, pero quizás por ahí lo que faltó es también evaluar que otras personas también estaban en esa misma categoría. Entonces, cuando ya tenés más de un player ahí, es como que ahí es donde vos pensabas que por ahí no tenía ese peso y lo tenía, y ahí Claro, es donde te equivocaste. claro. Buen punto. Bien, bueno, ese es un buen resumen con un caso real. Tenemos que ver eso, si uno se da cuenta que está en otra categoría, ajustarlo y darle el trato que corresponde de acuerdo a ese interés y poder que tiene. Bien, acá, bueno, registro de cambios. Esto un poco hablamos antes. Cómo registrar el cambio, lo importante es, bueno, el tratamiento y el análisis que se le dé. Acá hay una manera de registrar los cambios. Esto, bueno, es una manera, lo importante es chequear eh, qué feedback tienen de la forma que hacemos los cambios. Hay organizaciones que dicen, ¿cómo? Acá cambian las cosas y nunca me avisan, o dónde lo publicaron. Dicen, no, en el registro tal, y nadie conoce el registro tal. Bueno, entonces ahí es un problema justamente si esperamos que lean un registro que nadie conoce, o hasta hay veces está en un registro donde no tienen acceso. He escuchado varios casos donde registran las comunicaciones y solo les llegan a los registros de cambios a muy pocas personas. Entonces, bueno, este es un problema también típico.
Bien, un tema agregado con los interesados es qué tipos de reuniones puedo tener con los interesados. Y ahí les dejo un poco a ustedes a que me compartan ejemplos. Los kick-off meetings son muy, muy necesarios, creo. Buenísimo. ¿Y ahí qué comunicamos? Por lo general, los requisitos de lanzamiento de un proyecto se debaten y se acuerdan en esa primera reunión de lanzamiento, ¿no? En términos generales se repasa los requisitos, digamos, para parte de calidad, control de cambios, seguridad, medio ambiente, gestión social, no sé, bueno, la parte técnica, como es la distribución de documentos, o la aprobación de algún subcontrato por la parte legal. La verdad que creo que es, si la reunión es bien organizada, es una de las mejores que puede haber en un proyecto, en el inicio de un proyecto. Bien. ¿Qué otro tipo de reuniones tenemos con los interesados? Y hay reuniones semanales o cada 15 días que se deberían hacer para el seguimiento del proyecto. Yo cuando trabajé en proyectos donde se hacían reuniones, digamos, cotidianas, regulares, el proyecto funcionó mucho mejor. Todos estaban enterados de los cambios o de los avances y funcionó mejor. Cuando no las tuvimos siempre hay problemas de comunicación y de alguien que no sabe cómo está el avance o por qué se hizo una cosa u otra. Bien, muy bien. Hay un tipo de reunión que no es tan común. Reuniones para conocernos con los interesados, que tiene que ver con esto de entender cómo piensa, cuáles son sus necesidades, qué es lo que espera. Si no nos conocemos es muy difícil saber esto. Es que la reunión de kickoff creo que sirve además de para ver las cuestiones técnicas o legales, para eso, para conocerse. Bien. Igual, la parte de conocerse con el interesado, creo que a mí me ha pasado en algunos ejemplos, cuando se hace el análisis de un pliego de licitación, que a veces no se leen bien los pliegos, o por X razón, uno no se comunica con el interesado, que es el que saca el pliego, y por ahí no entiende o no interpreta las palabras o lo que realmente estás solicitando dentro del pliego para evaluarte, y tener reuniones con ellos antes de enviar la documentación, creo que es fundamental y es parte de conocerlo. Claro. Sí, hay veces conocerlo en el kickoff, hay veces puede ser tarde. Exacto, puede ser tarde. Bien, ¿algún punto más que quieran sumar? Sí, pero en la reunión, digamos, que plantean recién, muchas veces no aparecen todos los interesados, aparece muy pocos que son los que desarrollaron por ahí la especificación, y hay muchos interesados que no están y que aparecen luego mucho más tarde, no tiene acceso a ellos. Bueno, ahí vuelvo un poco acá. Eso pasa bastante, a mí me ha pasado bastante seguido eso. Por ahí un kickoff de algo, y resulta que las personas que debían haber estado no estaban, y habiendo sido invitados, y después a futuro era un problema, porque cuestionaban lo que quizás se había acordado como alcance. Es jodido eso. Claro, al tener un interés, alguna persona está muy interesada de alto poder que no estuvo, o al revés, el otro, que tiene bajo interés pero tiene alto poder, puede cambiar el proyecto. Puede ser realmente un freno importante. Por eso esto tendremos que ver la manera de cómo hacer para llegar a estas personas. El suponer que, en este caso, el que calla otorga, el que no viene otorga, No, es una falacia. No, no es cierto. Puede ser un gran problema. claro. Estos realmente a veces no se tratan así, pero realmente eso es directamente para ser cargado como un issue.
que una persona que es de alto poder, aunque no está al tanto del tema porque no vino, bueno, no hay que verlo como una falta de él, sino hay que verlo como un problema del proyecto. Bien. Bueno, ¿qué tiene que ver la sinergia con el interesado? ¿Qué creen? ¿Es importante? ¿No es importante? Todo, es todo, tener sinergia con todos los interesados. Claro, con los que son interesados, que son dentro del proyecto, totalmente. Lograr un equipo donde se aprovecha al máximo las capacidades de todos. Y con los usuarios, yo soy del punto que creo que hay que tener una comunicación, la necesaria para crear con ellos, desarrollar con ellos el producto, así sea, aprovechamos todo el conocimiento que tienen y quién va a conocer más que ellos sus intereses. Eso yo lo veo como un espacio de sinergia y de co-creación, inclusive con cada uno de los interesados. Bien, bueno, acá temas canales, vimos que hay varios canales, pero hay canales unos mejores que otros. Cada canal tiene su cosa. Por ejemplo, el canal cara a cara transmite muchísima más información, cercanía, y puede obtener datos que por mail por ahí no se pueden obtener. Y el canal por mail, hay veces tiene una formalidad, o el canal mail, carta o documento, tiene una formalidad que para ciertos casos es necesario. Por eso hay que entender cuándo cada canal. Si lo uso mal, si uso para algo que tiene que ser legal, lo uso solo en forma oral, puedo tener un problema. Si uso en forma por mail algo que es un tema de mucha conversación, también puede ser un problema. Acuerdos, bueno, esto es la falta de conocimiento de acuerdos puede ser clave y el hacer mal un acuerdo puede ser clave. Suele haber muchísimos malos entendidos en los acuerdos. El más común es que no se fija la fecha. Hay dos personas que acordaron algo, pero uno espera que sea en el día y otro espera que sea en el mes. Ups, perdón. Entonces, el acuerdo es algo clave, entender el alcance del acuerdo, cuándo y qué se está pidiendo, y también para qué me están pidiendo esto. En el caso de pedidos, muchas veces decimos que en los proyectos se hacen menos pedidos de los que se debería. Estamos culturalmente, lo digo en general, no todos, obviamente cuando digo en general quiero decir no todos, pero no estamos acostumbrados a hacer pedidos, a pedirle ayuda a alguien. Y esto en un proyecto es falta de colaboración, pero no de que me den colaboración, de pedirla. La colaboración es uno de los ejes fundamentales en todo proyecto. Pero si no pido, ¿cómo sé cómo el otro sabe que me tiene que ayudar? Muchas veces no es obvio. Entonces es necesario que trabajemos mucho en pedir más. Y es algo necesario y está bien. Muchas veces está mal visto culturalmente pedir. Reclamos. Esto es otro que suele faltar. No cumplen los acuerdos y no se realizan reclamos. Se corta la comunicación con la persona. Esto pasa más cuando hay relaciones que son más o menos de un mismo poder. El reclamo es necesario para mantener la relación y para mantener la colaboración. Es decir, habíamos acordado esto y sucedió esta otra cosa. ¿Estás de acuerdo? Sí, no cumplí, lo siento. Bueno, ahora necesito que me ayudes a solucionar los problemas que esto me generó. Te ayudan y se recompone, mejora la relación y se puede continuar. Cuando se
cortan canales de comunicación, se va afectando la colaboración y afecta al proyecto. Por eso ahí de atrás viene la confianza. La confianza no solo se mantiene cumpliendo los acuerdos, sino cuando no se cumple, también reaccionando hasta esto. De hecho, en muchas empresas han comprobado que el cómo reaccionan frente a un incumplimiento consideran que es más importante todavía que el cumplimiento en sí. Dice, no es necesario ser absolutamente perfecto en todos los acuerdos que se hace. Valoran los clientes mucho más todavía el cómo reacciono en base a un incumplimiento. Las empresas que no cumplen con un servicio, pero hablan con el cliente y lo ayudan y le buscan otra opción, dan más confianza que las que cumplen todos. Un dato bastante sorprendente. Bien, bueno, y hasta acá ha sido el tema.